Damos la bienvenida al economista Santiago Pozo, PhD, es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Al tiempo de darle la bienvenida, quisiera invitarle a realizar una reflexión sobre la situación de Ecuador, país que permanentemente requiere miles de millones de dólares para combatir la pobreza, generar empleo, atender sus compromisos financieros, una gigantesca deuda pública y vive entre restricciones presupuestarias. Mientras el país requiere de programas sociales, infraestructura, políticas de desarrollo productivo. ¿Cuál es su visión y su análisis de la situación? Gracias, licenciado, por la invitación. Bueno, ahí yo le analizaría por tres vías claras. La primera es que obviamente el pago de la deuda externa quita y limita mucho el limitante de recursos para que el gobierno pueda ejecutar obra social y solventar cuestiones básicas como educación, salud y seguridad. Tenemos compromisos que nos atan y que nos hacen muy inflexible el tema del presupuesto y que obviamente limita y deja muy poco margen de maniobra respecto a lo que se puede o no realizar y que obviamente es un tema muy complicado, no solamente para el Ecuador, sino para la mayoría de países, digámoslo así, de tercer mundo. Lo segundo, y que también está unido al tema de la deuda, es que los recursos que nos quedan libres, disponibles y que podríamos, o el gobierno podría hacer un mejor uso y destinar a ciertos sectores estratégicos y vulnerables, el Ecuador en los últimos años ha perdido esa oportunidad de la eficiencia del gasto, dado el tema de la corrupción. Entonces, eso también está científicamente demostrado que el tema de la corrupción quita mucho el peso para que un país pueda tener un crecimiento sostenido y que obviamente eso se traslade al tema del desarrollo económico, que es el mejorar la calidad de vida de la gente. Todos los meses y en este último año en particular, el Ecuador está salpicado por temas de corrupción, ya no solamente de las autoridades, digamos, del gobierno central, sino ya van ya temas más seccionales. Entonces, licenciado, está claramente que esa eh, piedrita que tenemos en el camino y esa gran dificultad, obviamente, quita los pocos recursos que los gobiernos seccionales podrían utilizar para hacer mejor uso de las obras. Obviamente, unido a cómo se manejaba ciertos rubros en los municipios, en donde se privilegiaban conciertos y grandes shows artísticos que en obras que beneficien a los sectores rurales de cada una de las suscripciones. Entonces, obviamente, el tema de la corrupción, sin lugar a dudas, también afecta y quita recursos porque el país paga por malos funcionarios y obviamente hace que las obras no se visualicen y no se canalizan a los principales beneficiarios. Y tercero, sobre lo que usted me está comentando, licenciado, creo que el tema de encontrarnos en esta sociedad del siglo XXI, en donde es mucho más dificultoso poder enfrentar problemas verdaderos, dado el tema de cómo ha ido formándose la educación. También eso como que dificulta un poco el tema de los niveles de los cuales el Ecuador no puede, no sé si mejorar, o mejor dicho, mejorar, pero más bien hemos estado retrocediendo en el tema de pobreza o el índice de desarrollo humano, ¿no? Porque cada vez la gente, y es algo que igual, licenciado, nos pasa alrededor de todo el mundo, la gente percibe que ya no necesita usted tener una muy buena educación para poder obtener dinero. Y eso también es un tema que hay que analizarlo muy a nivel de Estado, muy a nivel de país, porque cada vez los chicos ven con experiencias que pueden observar en el Internet que ya necesitan una educación formal, ¿no? Que realmente simplemente casi con leer y escribir ya pueden obtener un recurso. Entonces, aparte de los recursos que van a deuda externa, aparte de la corrupción que quita recursos, el tema de la educación, de saber qué importante es el poder estudiar, el importante que es apostar a la sociedad, sino tal vez esa nueva grupo de jóvenes que ya no perciben a la educación como algo tan prioritario, entonces obviamente también afecta, ¿no? Porque ya
transforma el tema del mercado laboral y la forma cómo se va preparando la gente. Entonces, hay esa percepción de que usted no necesita ser algo bien preparado para poder tener un ingreso. Entonces, Hay un obviamente, problema un país de como el percepción nuestro. de la juventud. Quizás se debe también a esa vertiginosidad de la Internet que capta sobre todo a los sectores más jóvenes de la población, dejando de lado hábitos muy beneficiosos para cualquier ser humano, para cualquier grupo humano, el de la lectura y por supuesto la educación formal. ¿Ve usted una crisis en este aspecto, en la educación formal de las personas? Sí, yo creo que sí, un cambio generacional muy fuerte, aunado al tema de la inteligencia artificial, que creo que las universidades y no solamente las universidades, yo creo que todos los centros educativos debemos ir preparándonos un poco para ir eh, pensando cómo va a ser la educación básica, intermedia y superior luego de unos 4 años, en 2030. Y obviamente, como le menciono, eso hace que las fuerzas o algunos temas de gustos o predilecciones para el estudio se vayan modificando, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir trabajando como país, porque obviamente no podemos quedarnos rezagados por esta revolución de la inteligencia artificial, pero la gente como que siente que ya no es necesario estudiar para conseguir un ingreso, ¿no? Cuando obviamente claramente está demostrado en los países del primer mundo, mientras usted más se prepare y más se forme, pues es mejor. Este año, el 2026, ha sido un año de alguna manera de explosión del uso de la inteligencia artificial a todo nivel. Vamos poco a poco conociendo sus beneficios, pero también los perjuicios. Cuéntenos cuál es la experiencia en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Economía con este tema, que da respuestas a tantas cosas, pero que de alguna manera suprime o por lo menos disminuye la necesidad en las personas de contar con un pensamiento crítico propio. Sí, efectivamente, lo que nosotros vemos, al menos aquí en la Facultad de Economía, es ese tema de falta de pensamiento crítico, falta de reflexión, falta de un análisis propio. Si bien es cierto, no estamos ajenos y no dudamos de las invaluables ventajas que tenga la inteligencia artificial, pero creemos que obviamente para la promoción y la creación de políticas sí debemos ser mucho más críticos o tener ese pensamiento que nos permita distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque obviamente al final vamos a llegar al punto en que la inteligencia artificial va a decidir qué es bueno para nosotros o qué es malo. Porque confiamos en esta herramienta, cuando en realidad hay cosas en las cuales nosotros tenemos que tener esa manera de discernir y poner en el tapete qué es lo bueno y lo malo. Aunado a eso, creo que la falta de un tema muy legal, del marco normativo que vaya regulando el uso y la aplicación y las ventajas y bondades, poniendo límites al tema de la inteligencia artificial, sí es un tema que no solamente es un tema que atañe a la U de Cuenca, sino al resto de instituciones que conforman el sistema en el Ecuador, ¿no? Esa normativa que vaya monitoreando, regulando, controlando, poniendo límites al uso de la inteligencia artificial. Es un tema de discusión global, este de la inteligencia artificial y esa competencia que implica para el ser humano, competencia incluso en puestos de trabajo. Se habla mucho de que cada vez la oferta laboral será menor, pues irá ocupando esos espacios la inteligencia artificial. ¿Coincide usted con esas teorías, con esas hipótesis, con esas tesis? ¿Qué implicaría esto para un país que tiene entre un 50 y un 65% de población que hoy en día trabaja en la informalidad? Bueno, yo creo que es, ese camino tan rápido para poder sustituir profesiones, me parece que es mucho más propio para las economías grandes, las economías desarrolladas, que obviamente ya, de hecho, antes de esta revolución, hace 3 o 4 años, Amazon ya tenía cadenas virtuales donde no había gente humana que cobraba o que despache sus pedidos. Yo creo que aquí en el país todavía o en América Latina eso va un poco más lento, pero obviamente en algún momento nos va a afectar y obviamente va a alterar el tema del mercado laboral y qué tipo de necesidades van necesitando las empresas. Por eso yo le mencionaba que nosotros no podemos ser ajenos a estas ventajas que puede dar el tema de inteligencia artificial, pero necesitamos formarnos,
capacitarnos y pensar que es una herramienta, pero no podemos hablar como un reemplazo a. Entonces, es un tema que al menos a los estudiantes se les dice, se les indica que obviamente es una enorme herramienta, pero que hay que usarla de manera ética. Y que claro, en otros países del primer mundo eso ya va mucho más avanzado, ya se habla inclusive de que de aquí a un lapso no menor o de unos 2 o 3 años algunas profesiones ya podrán ser reemplazadas íntegramente por la inteligencia artificial y eso tiene un montón de cuestiones más del primer mundo, ¿no? Que implica siempre obtener el margen de ganancia, porque si yo contrato la inteligencia artificial implicaría menos contratación de personas y eso implica más utilidad para la empresa. Aquí en América Latina eso va un poco más lento, pero es indudable que todo el mundo, todos los países estamos ya enmarcados en la nueva era de la inteligencia artificial. Poniéndonos entonces en la realidad de Ecuador, en donde esa gran mayoría de la que hablamos de trabajos informales se trataría de obreros o de blue collar, como dicen los expertos en temas de recursos humanos. ¿Por qué la productividad ecuatoriana no despega? ¿Qué sectores podrían liderar un cambio real en el corto y mediano plazo? ¿Por qué seguimos con esas cifras tan altas de subocupación, engañados por otra parte con cifras de desocupación que apenas bordean el 3%? Bueno, yo creo que ahí, licenciado, una de las razones es básicamente por el tema. Eh, Primero de los costos de producción, ¿no? Nosotros todavía tenemos unos costos de producción elevados para una economía dolarizada. Tal vez en una economía no dolarizada podremos mantener algún tema de una estructura de costos medio manejando cifras de 2 dígitos, pero ya en una economía dolarizada, la estructura de costos, nuestros costos de producción son todavía altos comparados a economías que mantienen el dólar como moneda. Luego, obviamente, licenciado, el tema de tener salarios básicos, obviamente está demostrado que sí afecta al tema de la productividad. Con esto no estoy diciendo de que se quite el salario básico, sino hay que ver otras formas en las cuales el salario básico permita o se permite crear un sistema de incentivos al empleado que cumple a cabalidad y que supera sus metas, ¿no? Por eso en países del primer mundo se paga por horas o por producto. De los que más trabajan, los más productivos, los que más productos generan son los que más ganan. Tal vez aquí en América Latina nos frena un poco el tema de que usted no puede discernir si es un empleado bueno o malo, igual se tiene que pagar un básico, pero insisto, esto no digo con esto que se retire, más bien esto tiene que fortalecerse con otros elementos para premiar e incentivar a los trabajadores para mejorar el tema de la productividad, ¿no? Dado que con salario básico un poco nos limita ese tema de ser más productivos, porque usted sabe que haga uno o haga 10, al final recibe el mismo salario, pero yo creo que hay que complementar eso para que haya un tema de incentivos para que la gente sea más productiva y obviamente nos ayude a mejorar los niveles a estándares internacionales. Háblenos del peso de la deuda pública, de la deuda externa en particular. ¿Cuál es la cifra que usted maneja? ¿Cuál considera esa la deuda pública? Pues se habla de cifras de entre 75.000 a 90.000 millones de dólares. ¿Cuál es la realidad? Por otra parte, ¿cómo influye esto en las finanzas públicas? El presidente de la República, en declaraciones hace 2 o 3 días, en una emisora señalaba que en el área productiva se tenía una ejecución presupuestaria de casi un 80%. Una de las empresas o entidades periodísticas verificadoras de datos señalaba que sí, que de alguna manera el gasto es así, pero que de eso no se estaba considerando que gran parte de ese dinero va a servir deuda pública y que en realidad lo que se estaba invirtiendo en el país no pasaba más allá de un 39%. Sí, bueno, yo creo que, licenciado, hay varias estadísticas o varias fuentes del tema de la deuda externa, pero creemos nosotros aquí en el centro de investigación que estamos ya bordeando los más de 90.000 millones. Y eso es sin lugar a dudas, una cifra muy, muy alta. Y a pesar y eso, igual no se contempla en la vieja deuda, ¿no? Entonces, obviamente, tranquilamente se puede estar superando el techo de los 100.000 millones de dólares como deuda. Entonces, eso es un tema muy crítico porque si bien es cierto se ve un buen gasto o ejecución del gasto, pero como usted menciona, gran parte de eso es para pagar la deuda externa, que es algo que le menciono que limita mucho.
En principio no es que no debamos pagar la deuda, porque no pagar la deuda nos hace como no Ah, morosos y nos se cierra vuelve mercados. un país paria. Sí, entonces tampoco es bueno eso, pero obviamente siempre soy yo creyente de que hay que buscar otras formas, de tal forma de ser cumplidos con el pago de la deuda externa, pero tampoco sacrificar mucho el tema de los ingresos del Estado que puedan servir para justamente el bienestar de la población, que es un poco lo que en los últimos años se ha venido discutiendo mucho, que el papel que juegan tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional como instituciones de crédito internacional. Quisiera preguntarle, cuando se dice, hay un estudio recientemente hecho por expertos peruanos sobre la economía ecuatoriana, que hablan de que Ecuador requeriría unos 4.000 millones de dólares, 4.500 millones de dólares por lo menos, para dedicarlo a los sectores más pobres, para no tener esos problemas tan graves y esas diferencias tan graves de ese desarrollo asimétrico de país. La pregunta sería qué ajustes en la estructura del gasto público serían indispensables para enfrentar pobreza y para enfrentar desigualdad sin incrementar el déficit. Bueno, hay licenciados, creo que el país debería regresar a un sistema como de fondos de compensación o algún tipo de fondo que garantice los recursos para salud y educación, indistintamente de la variación en el precio internacional del petróleo o cualquier vaivén que pueda haber en el tema del gobierno o de turno de acuerdo a su posición política. Entonces, yo creo que un fondo que garantice que el país, independientemente de los shocks que pueda haber, tenga la disponibilidad, no solamente para hacer frente a solventar las necesidades de educación, salud y seguridad, y seguridad social, sino más bien un poco también para enfrentar aquellos shocks exógenos que posiblemente el país pueda tenerlo. Se habla de un gran fenómeno de niño, de un Godzilla, ya no es niño, sino es Godzilla. Entonces el país no tiene esos fondos libres de primera mano que permita solventar este tema de situaciones. Entonces yo creo que el país sí debe trabajar en un fondo que permita cubrir y garantizar que indistintamente de la cotización del precio del barril del petróleo o la ideología del gobierno de turno, garantice o tenga el país esos recursos para dar seguimiento y continuidad al tema de salud, educación, seguridad social, el tema de infraestructura, el tema de seguridad interna. Y eso creo que nos garantizaría ir cubriendo y mejorando las condiciones. em, a nivel interno respecto al tema social, ¿no? Que se mide a través del IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. ¿Por qué el empleo adecuado permanece estancado? ¿Y qué reformas permitirían dinamizar la contratación de una manera más formal? Ahí es un tema mucho de trabajo entre empresas, gobierno, universidades, por un poco de formalizar el tema del acceso a la seguridad social. Muchas veces algunas empresas lo que hacen es contratar a los jóvenes estudiantes o los jóvenes profesionales o a los medianos profesionales y no son afiliados al Seguro Social, ¿no? Entonces es un tema como alguna vez le comentaba al licenciado, siempre la economía se mueve por incentivos y castigos, ¿no? Hay que ser más incentivadores que castigadores, pero un poco debemos ir un poco a ese tema de sistema, ¿no? Un poco para que la gente formalice y sepa que hay que a todos los trabajadores o nuevos trabajadores llevarles al tema de la seguridad social, que no solamente es un tema que beneficio de ellos, sino para todo el sistema en general, dado que es un sistema de recaudación o un sistema colectivo, no es un sistema individual de jubilación, ¿no? Todo el mundo nos ayudamos, ¿no? Entonces eso es un tema, como yo le mencionaba, que es como incentivar a nivel empresarial para que hagan ese tipo de políticas que permitan a la gente joven poder acceder al seguro social, pero a partir de la empresa, no a partir de ser
o autoafiliarse, ¿no? Sino más bien sea a nivel empresarial. Pero obviamente, como les reitero, eso también implica qué garantías, qué condiciones, qué ventajas o qué estímulos da el gobierno a las empresas para poder ir trabajando conjuntamente en esto. Y obviamente en los últimos años esto no ha habido, ¿no? Entonces, como no hay incentivos por parte del gobierno, entonces obviamente las empresas dicen, bueno, yo estoy contratando, pero en realidad también tengo que ver por la situación financiera de mi empresa y dar la respuesta a los accionistas que en realidad, o los inversionistas que son los que al final arriesgaron el capital para poder hacer la actividad económica. A pesar de una baja significativa en el riesgo país, de cifras que exhibe el gobierno que señalan un país más estable en sus finanzas públicas, ¿qué es lo que está frenando la inversión eh, privada, la inversión externa en Ecuador? ¿Qué es lo que se debe corregir? Ese es otro de los temas de los que habló el presidente, señalando que se había dado una inversión extranjera del orden de 460 millones, pero corregía nuevamente la verificadora señalando que más de la mitad de sus valores son, por una parte, minería y por otra, reinversión. Ahí yo creo que la respuesta iría por tener un sistema legal muy claro en las cuales esté diseñado ya y clarificado cuál es el rol y los beneficios que tuvieran los inversionistas extranjeros, ¿no? Especialmente en el pago de dividendos, cuánto van a recibir, si es que hay alguna exoneración de pago de impuestos y qué ventajas van a tener. Entonces, como que el tema legal y jurídico no ha sido en los últimos años digamos, una fortaleza del país, no solamente por el tema del poder judicial en el tema de jueces que dejan muy rápidamente a personas que están relacionadas con delitos y con actividades ilegales, sino más bien a todo el entramado jurídico del país, ¿no? Que no da una garantía para que se respete esa inversión. Y luego, obviamente, el Ecuador tradicionalmente hemos estado ligados a lo que se puede invertir en sectores primarios, por ahí alguna época con el tema de la concesión del espacio para las telefonías de celulares, y luego un poco hace algunos años con el tema del boom del turismo, de los hoteles, ¿no? Todos esos hoteles, todo incluido, pero han sido etapas muy, digamos, muy específicas, ¿no? No ha sido algo continuo. No nos hemos preocupado por atraer estas inversiones acá al país porque muchas veces no hay un acuerdo sobre cuál sería el dividendo, la ganancia que recibiría el inversionista extranjero y si tiene el compromiso o la seguridad de que su capital pues no corra riesgo y que obviamente las reglas tanto legales como tributarias estén muy claras. Entonces, eso obviamente hace que el país no sea, digamos, muy poco, o sea, poco atractivo para esos temas de capitales, más el tema de la seguridad que también afecta, pero más va por el tema de no llegar a un acuerdo sobre cuál sería el dividendo que el país o la empresa recibiría al invertir aquí en el país, ¿no? Entonces, sí creo que debemos buscar otras fuentes no solamente ligadas a petróleo o minas, sino buscar otras alternativas de inversión Un extranjera. cambio en la Obviamente, matriz productiva de Ecuador sí, sería necesario. que se permita, ¿no? Algo el cambio Ujú, de matriz productiva, algo que ya se mencionó anteriormente, pero el tema de la caída de los precios del petróleo del ujú, 2025, finales del 2020, del 2014, perdón, 2015, y el terremoto del 2016, como que cortaron todo ese impulso que tenía el Ecuador para cambiar la matriz ujú, productiva y que ahora nuevamente estamos, o vemos que es nuevamente claro que debemos ir modificando esas pautas productivas en el ujú. país. ¿Ve usted, economista, de que exista espacio para desde el Estado, me refiero fundamentalmente desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, cambiar el marco legal, laboral, reducir de alguna manera la informalidad en Ecuador, pero sin precarizar derechos? Yo pienso que es viable, pero como le menciono, estimado licenciado, es un tema no solamente del gobierno, porque ahí entran otros actores, como los empresarios, como el tema de los sindicatos o Claro, pero asociaciones los de empresarios se quejan, trabajadores. por ejemplo, de que seguimos con un código de trabajo muy antiguo y lo califican de anacrónico. Claro, entonces es un tema digamos, un poco de voluntad política, ¿no?
y que si nos ponemos a trabajar, todo el mundo tiene que ceñirse a los cambios y ceder un poco, ¿no? Que es un poco lo que no ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Nadie ha podido ceder esto, pero claramente, como le mencionaba al inicio de la entrevista, el tema de la revolución tecnológica, industrial y ahora la inteligencia artificial nos obliga a que el país avance a esos cambios. Ahora no es una sugerencia, más bien ya es una necesidad recurrente que tenemos que modificar nuestras legislaciones respecto al tema del mercado laboral. En estos días, que son además preludios de elecciones, ha sido evidente, creo que todos los ecuatorianos que nos preocupamos del día a día en el país, de la información, del desarrollo de la política, de las acciones gubernamentales, vemos cómo crece la desconfianza en las instituciones del país. Y esto afecta a la capacidad del país para atraer inversión, para ejecutar políticas sociales. La pregunta final sería, ¿por qué Ecuador no logra sostener políticas económicas coherentes en el tiempo y cómo debería corregirse esa volatilidad? Bueno, yo creo que un poco es por no hemos tenido esa madurez política y técnica que otros países se han demostrado. Siempre el gobierno que es del gobierno de turno quiere un poco criticar y desestimar lo que se hizo anteriormente, cuando en realidad a lo largo de la historia del Ecuador ha habido algún tema de políticas e iniciativas muy interesantes, pero lamentablemente se han visto detenidas por la dinámica del nuevo gobierno. Y eso es un poco lo que denota la falta de cultura política que tiene el país. Segundo, un poco para ir eliminando el tema de la incertidumbre, como reitero, sí necesitamos o volver a ese criterio de que las personas que están en la administración pública son personas técnicas. Ahora, me atrevo a decir, en los últimos 20 años, las personas que están al mando del país son personas más ligadas al tema político que las personas técnicas. Técnicas en el sentido de que no conocen, ¿no?, el tema de la realidad. O sea, hay gente que está en los ministerios que no cumplen el perfil a la cual se requiere En para poder muchos trabajar, casos, más avanzar. que políticos, son quienes mantienen o son parte de ese círculo de amistad cercano al presidente. Sí, entonces eso, como le digo, licenciado, es algo que se viene dando hace 20 años. Entonces, obviamente eso hace que las políticas no tengan una continuidad y políticas que realmente se merecen que se den continuidad, porque las personas que deben ser esa parte técnica, que no le interesa de qué parte o de qué tendencia ideológica sea el gobierno, no están ahí. Entonces, claro, funcionan en base a lo que el gobierno de turno quiere. Entonces, obviamente eso no nos permite avanzar, ¿no? Y cada vez eso se profundiza más. Cada vez no hay ese tema de la parte técnica, más bien hay la parte política está por encima de la parte técnica, las personas que conocen, dominan y saben del tema. Eso también nos ha hecho que cada vez el país pues tenga los vaivenes, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y es obviamente porque la gente que está al mando en la administración pública no tiene experiencia sobre lo que se está trabajando. Entonces, obviamente eso nos hace igual poco competitivos respecto a nuestros países, Colombia y Perú, donde usted ve que la gente que trabaja sí es gente que sabe, ¿no? Y apoya al desarrollo del país, cosa que aquí en los últimos años en Ecuador no lo hemos visto. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias, licenciado. Con gusto, siempre a las órdenes. Declaraciones del economista Santiago Pozo, PhD, es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.